Pentágono. Las imágenes son espeluznantes y poco a poco iremos dando a conocer más y más del material que está llegando y que da muestra de lo que fue una jornada de terror en Estados Unidos. Juan Carlos, regresamos contigo a Nueva York. Daniel, simplemente para entender qué pasó con las Torres Gemelas. Eran dos edificios, uno de 108 y el otro de 110 pisos, y quienes han llegado cerca a la zona de esta tragedia dicen que quedan aproximadamente solo 8 pisos de lo que fueron estas torres, es lo único que hay, y todo está aún consumido en llamas de un centro comercial en el de que además de los 50.000 personas que trabajaban a diario allí o que entraban a hacer diligencias, porque estas fueron unas torres construidas por las autoridades para llevar la actividad comercial a la ciudad. Mucha gente que iba a hacer sus trámites normales. Vemos imágenes momentos después de que ocurrió la tragedia. Esta es la ceniza de la que hablan muchos, que empezó a cubrir todo lo que encontraba a su paso. Este centro era también una atracción turística, miles de personas llegaban a diario para subir al mirador, hacían las largas filas para subir a ver a Nueva York desde esa altura. Era un centro de retransmisión de señales de medios de comunicación, es decir, era un lugar muy importante en la ciudad de Nueva York, que era visitado por miles de personas, y además a su alrededor tenía no solo otros edificios de oficinas y una parte antigua como es el sector financiero de Nueva York. Tiene calles muy estrechas y no había espacio entre edificios. Obviamente lo que ha caído son 100 pisos de edificio sobre un sector en 2 ocasiones. Quiere decir que tienen que estar afectadas otras estructuras y que las autoridades esperan hayan logrado evacuar la mayor cantidad de gente posible, pero obviamente el centro comercial de Nueva York cambió y las labores de rescate y de remoción de escombros van a tardar mucho tiempo. Sí, son imágenes aterradoras, Juan Carlos, porque toda esa zona quedó bajo una cortina de humo y cenizas y polvo que cubrió prácticamente todo, y queremos recordar a la gente que precisamente los equipos de rescate estaban llegando ahí porque se había producido una primera explosión de un avión contra la Torre Norte, de manera que ya estaban generándose todos los operativos de rescate y movilización de equipos de socorro, bomberos y equipos periodísticos a la zona cuando ocurrió la segunda explosión y luego cuando colapsaron las torres. Y se ha hablado mucho de la seguridad en la zona. En 1993 hubo un atentado en este mismo edificio. Hace un año y medio hubo otro pequeño incidente en las afueras de otras oficinas muy cercanas, pero las medidas de seguridad eran extremas alrededor de este complejo comercial. Y como vemos ahora, la reacción de las autoridades fue también les impidió rescatar a la cantidad de gente que querían hacerlo, porque cuando llegaron ocurrió la segunda explosión y no terminó toda esta tragedia con la segunda explosión, sino que minutos después se desploman los edificios, y entonces quienes no lograron salir, y además de policías, de bomberos, de personal de rescate, también quedaron atrapados entre los escombros. Juan Carlos, vamos a escuchar entonces la señal de CNN en inglés donde está hablando un médico. Escuchemos. No creo que deberíamos acercarnos mucho porque los edificios podían venirse abajo y no podríamos ayudar a nadie. Necesitamos oxígeno. Esperemos por acá. Vamos a establecernos acá. Bien. Parece que escuchamos otra explosión. La opinión generalizada es que no es seguro seguir hacia adelante. Vamos a esperar aquí y van a traer a la gente hasta acá. Me conseguí con unos bomberos y establecimos un puesto de primeros auxilios. Vamos a establecer una pequeña unidad hospital acá.
¿Alguna sugerencia? Vamos a establecernos acá. ¿Es seguro estar acá? Fueron imágenes proporcionadas por el Dr. Mark Heath. Lo único que podemos decir es que tuvo realmente mucha presencia, mucha calma para poder ofrecer estas imágenes. En un momento se escondió detrás de un auto para protegerse de los escombros y del humo y trató de entrar en el auto estaba cerrado y todo esto mientras seguía filmando. Un par de cosas que nos preguntamos, había un sonido que pertenecía a un dispositivo que localiza a las personas que están en un incendio para que los bomberos puedan llegar hasta estas personas. Y también se escuchaba una especie de silbido. Era el ruido de los respiradores que el personal de emergencia y de rescate utilizaba y que llevaba a las personas que necesitaban oxígeno. Un colega de CNN dijo que las bolsas, el Nasdaq y otras bolsas, por supuesto, todas cerraron hoy y continuarán cerradas hasta el miércoles. La bolsa seguirá cerrada hasta el miércoles y no podemos recordar que nada como esto haya ocurrido en el pasado. Quizás haya ocurrido, pero no lo recordamos, que todas las bolsas, que todos los mercados bursátiles sigan cerrados hasta mañana o el miércoles y no hay ninguna garantía de que vuelvan a abrir el martes o el miércoles o jueves. Además, todos los vuelos han quedado en tierra. Había 50 aviones que estaban volando cuando la FAA cerró todos los aeropuertos. Los aviones llegaron a tierra, no pensamos que llegaron a sus destinos, pero sí pudieron aterrizar. Joy se nos une desde Atlanta. Aaron, estoy mirando todas estas imágenes extraordinarias y tenemos más imágenes para darles más perspectivas sobre todo lo que ha ocurrido. Pero volvamos a las 8:45 de la mañana, horario este de Estados Unidos, cuando este avión se estrella en la torre del Centro Mundial del Comercio. Este es el segundo avión que se estrella en contra de la segunda torre. Ahora les mostramos algunas imágenes exclusivas de CNN del segundo choque. Vemos el avión que llega y que se desvía hacia la torre. Este es el vuelo 175 de Boston a Los Ángeles de United y vemos cómo se estrella directamente en la torre. Esto ocurrió a los 4 minutos, a las 9:04 de la mañana y vemos que a las 10:30 la torre norte ya se ha desplomado. Lo que vemos aquí es la torre sur que se está desplomando. Sabemos que, como lo ven, se está derrumbando sobre la parte baja de Manhattan. Eso explica la enorme cantidad de cenizas que cae sobre Manhattan. Con 50.000 personas que trabajan a diario en las torres, además de todos los turistas que llegan a las torres a diario para ir hacia la parte superior de la torre. El alcalde Giuliani dijo que por esto se piensa que muchas personas murieron en este ataque. Y tenemos también a testigos oculares. Yo escuché el ruido de un avión. Al principio pensé que era un avión militar pasando, a veces vuela muy bajo, cerca del agua. Y después escuché una explosión terrible, pensé que era la ruptura de la barrera del sonido, y cuando miré hacia arriba
vi una nube roja y vi que empezaron a caer escombros. Yo estaba tan cerca del edificio que no pude salir corriendo, así que tuve que correr hacia el edificio. Y busqué refugio para poder ocultarme debajo del edificio. Vi a personas que se estaban tapando con libros y estaban cayendo escombros por todos lados. Eso duró 30 o 40 segundos. Fue terrible, yo pensé que iba a morir. Después que eso cesó, yo no vi a más nadie en la plaza, no vi a ninguna persona herida. Yo me fui hacia mi edificio y vi que mis compañeros ya habían salido. En el otro lado del complejo, hacia el río, hay una plaza abierta. Uno puede ver hacia el centro financiero, hacia el World Trade Center. Yo miré hacia el edificio que estaba en llamas. Eso sería probablemente 5 o 10 minutos después de la hora. Y vimos el avión que se estrelló contra la segunda torre. En ese momento decidimos irnos de ahí. La gente se estaba volviendo loca, así que decidimos salir de ahí. Comenzamos a caminar hacia el norte y llegamos hasta aquí. En el camino vimos cómo se cayó la torre sur, se vino abajo, y poco después vimos la torre norte sola, después de verlas juntos. Fue sorprendente, y luego la vimos cómo se desplomó. Fue una nube de polvo que cubrió toda la parte céntrica de Manhattan. Fue terrible, nunca había visto algo así. El testigo acaba de contar lo que vio esta mañana. Y en medio de esta tragedia hubo más caos en Washington. A las 9:45 de la mañana, un avión se estrelló en el Pentágono. Era un Boeing 757 que había salido del aeropuerto de Dallas hacia Los Ángeles. Y también hubo otro choque, un avión que se estrelló cerca de Pensilvania, un avión que había salido de Nueva Jersey hacia San Francisco. No hubo sobrevivientes. Los 166 pasajeros y tripulación murieron. Y no sabemos, por supuesto, cuánta gente murió en tierra. Se nos une ahora desde Dallas, Texas, un experto en contraterrorismo que también había cooperado en el ataque al Centro Mundial del Comercio en 1993. ¿Usted ha visto algo en los acontecimientos de hoy donde se puedan ver símbolos del grupo que lo ha llevado a cabo? Bueno, creo que es prematuro especular sobre qué grupo puede estar involucrado en esto, Joyce. Si recuerdas, en el caso de Oklahoma, la gente se apresuró a decir que esto podía haber sido terrorismo internacional. Los indicios que tenemos apuntan en esa dirección, pero sería prudente concentrarnos en el rescate y preguntarnos cómo pudo ocurrir algo así, para tratar de separar la operación, analizarla, para que veamos cómo fue una operación muy simple, pero al mismo tiempo muy compleja. ¿Nos puede describir esto? Lo que quiero decir que fue conceptualmente compleja es que nosotros consideramos que todas las soluciones son altamente tecnológicas. Los terroristas no tienen alta tecnología a su disposición, igual que la tiene el gobierno de Estados Unidos, pero ellos tienen mucho tiempo, y una operación como esta quizás se estuvo planificando durante años. No lo sabemos, no sabemos cómo se pudo establecer, pero vamos a analizarla. Yo tomé algunas notas. Todos reconocemos que en cierto momento hubo fallas de inteligencia. Debemos trabajar mejor, debemos mejorar. Hemos mejorado, pero no somos perfectos, y este es un ejemplo de eso. Pero luego lo que sucede es cómo estas personas pudieron llegar con armas a bordo de los aviones. Y por supuesto, la Administración Federal de Aviación y el Departamento de Transporte van a analizar qué pasó en los aeropuertos de donde salieron estos aviones, y seguramente veremos cambios. Pero estamos hablando de 4 aviones, no uno. Exactamente. Este fue un enfoque muy sofisticado. No es la primera vez que lo hemos visto. Hemos visto grupos foráneos destruir 2 embajadas
en minutos una de otra en África. Sabemos que nuestros adversarios pueden hacer estas operaciones y lo han demostrado hoy aquí adentro del país. Después, Joy, la otra cosa es que no hacen falta transportar, acarrear toneladas de explosivos. Se utilizan aviones. ¿Por qué escogieron estos aviones de cuerpo ancho? El hecho de que el World Trade Center había sido diseñado para soportar el impacto de un avión más pequeño no es un secreto. Ellos escogieron un avión más grande. Escogieron además aviones que despegaran de la costa este, dirigidos hacia el oeste, aviones grandes repletos de combustible. Ellos querían convertir a los aviones en las bombas, así que no tenían que llevar explosivos, no traer explosivos al país. No sabemos qué tenían a bordo. La siguiente pregunta es la parte operativa de estos ataques. ¿Cómo es que esta gente pudieron entrar a los aviones con armas? Y después, para seguir adelante, ¿cuál sería la siguiente pregunta? ¿Qué pasa? ¿Pudieron entrar a la cabina? ¿Pudieron realmente asumir el control del avión? Y como hemos visto en el pasado, hay códigos que los pilotos pueden enviar en casos de emergencia y tenemos entendido que no recibimos ninguno de esos hasta ahora. Así que esto nos permite suponer que a las cabinas entraron en forma intempestiva. Es dudoso que los pilotos de estos aviones, el avión de United Airlines y el de American Airlines, hubieran estado al control de estos aparatos cuando estos chocaron con los objetivos. Así que debemos asumir que había personas capaces de volar en estos aviones. Estos aviones se usan en todo el mundo. Estas personas, sin duda, ensayaron la operación, ensayaron cómo entrar a la cabina y probablemente las personas que volaron en estos aviones hasta el final son personas entrenadas para volar en aviones militares o cosas así. Lo interrumpo para considerar que amenazas terroristas ya ocurrieron en el pasado, pero quizás estábamos pensando en algo más elaborado y quizás los servicios de inteligencia tendrían que haber concentrado en algo menos sofisticado. Hay mucho de cierto en lo que dices, Joy. Nosotros tenemos que ser capaces de avanzar y disparar al mismo tiempo. No podemos concentrarnos solamente en armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas. Hemos hablado mucho de eso, hemos gastado cientos de millones en eso, pero aquí no se usaron armas de destrucción masiva. Me imagino que la cifra de muertos pudiera llegar a 5 cifras. Esto significa que nosotros debemos analizar estos casos desde el punto de vista conceptual, cómo se puede llegar a este punto. Sé que lo vamos a hacer, y se puede hablar de la gente en el World Trade Center y en el Pentágono. Nosotros hemos tenido el privilegio de trabajar con ambas organizaciones. Hemos entrenado personal de seguridad en ambos lugares. Ellos sabían cuáles eran los riesgos, sabían que son íconos de este país y probablemente ellos iban a ser blanco. Ellos hicieron todo lo que estaba a su alcance, pero esto es solo una parte del sistema que hemos del que hemos descrito. El director de seguridad de World Trade Center probablemente es una de las personas más especializadas en la materia en nuestro país. Ellos tuvieron un incidente en el centro, en el World Trade Center, había ambulancias y demás. Ellos no tienen la capacidad de analizar cada vehículo para estar seguros de que no son una amenaza. Así que hay que determinar, hemos oído hablar de explosiones secundarias, hay que ver si no pasó algo más en la base de las torres, que pudo haber sido el tiro de gracia que las derribó. Señor Betty, muchas gracias por su comentario. Y la empresa del señor Betty se ocupa de contraespionaje y se nos unió desde Dallas. Vamos a Nueva York con Aaron Brown. Joy, gracias. Un par de cosas. El presidente está viajando rumbo a Washington. El presidente comenzó el día en Sarasota, Florida. Luego se fue a un aeropuerto militar en Shreveport. Luego fue a Nebraska con el Comando Aéreo Estratégico y ahora está ya en camino a Washington. Y nos han dicho que el presidente se dirigirá a la nación esta noche. No sabemos exactamente a qué hora, pero por supuesto cuando suceda lo vamos a tener en vivo para ustedes. También hemos tenido informes de que
un segundo edificio en el complejo, aparte de las dos torres principales, otros edificios. Uno de los otros edificios, el edificio número 7, nos han dicho que tiene problemas en el edificio 5 y que ha habido otros derrumbes y también hay incendios. Hay problemas logísticos enormes en la avenida 8 detrás de nosotros. Normalmente a esta hora está repleta de automóviles, hay gran cantidad de tráfico. En este momento está vacía y por lo menos en esta parte de la ciudad, Manhattan está cerrado. Eso significa que miles de personas que están tratando de regresar a sus casas en el transporte público, en el subterráneo, viajando a Nueva Jersey, todas esas rutas están paralizadas, así que esta gente está paralizada acá. Hemos hablado con algunas de las personas que se estarán preguntando cuándo y cómo van a regresar a casa. Bueno, hay miles de personas. Y con las columnas de humo que se observan en la Gran Manzana como un testimonio fatídico de lo que ha sido este día de horror para los neoyorquinos, para los estadounidenses y para todo el mundo. Las torres gemelas del Centro Mundial de Comercio colapsaron y como consecuencia la situación continúa siendo caótica en los alrededores del Centro Mundial de Comercio. Los dos edificios que se desplomaron han generado más problemas en los edificios de los alrededores. El complejo de las torres del Centro Mundial de Comercio está compuesto por 7 edificios. Los problemas de logística son enormes también a esta hora. Toda la zona del sur de Manhattan está paralizado por completo, no se permite el tráfico. Avenidas que corren norte-sur por Manhattan y esto ha dificultado aún más el traslado de miles de personas. Todavía no se sabe con certeza cuál es el número de víctimas fatales debido a la confusión y a lo delicado de la situación en los alrededores de donde hasta hace algunas horas se erguían las torres gemelas de Nueva York. Juan Carlos se encuentra en la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York, para que nos cuente más de lo que está ocurriendo en estos momentos. Juan Carlos. Daniel, las autoridades esperando a que la situación mejore en el sur de Manhattan, como decíamos, en la zona financiera, para determinar cuándo se puede entrar a comenzar a establecer una cifra para saber cuál es la magnitud de la destrucción que hay en el Centro Mundial de Comercio, en lo que era el Centro Mundial de Comercio. Lo que sabemos hasta el momento es que las dos torres principales, la Torre 1 y la Torre 2, de 108 y 110 pisos, colapsaron. Quienes han llegado a la zona aseguran que lo que quedó serán 8 o 10 pisos de lo que eran más de 100 y que está consumido en llamas. También las autoridades informaron que uno de los edificios del complejo, el número 7, también envueltos en llamas, estaba también a punto de colapsar, por lo que el riesgo aún impide que las autoridades ingresen. Hay un gran número de voluntarios, así como de equipos especializados en rescate en este tipo de escenario, que están esperando para entrar, pero no lo pueden hacer, simplemente no están dadas las condiciones para empezar a remover escombros y a buscar víctimas, y si llegara a haber sobrevivientes después de esta tragedia. Como decías, Daniel, en una intervención anterior, el complejo también tenía un hotel que fue al parecer uno de los edificios más afectados con los derrumbes, y el hecho de que haya ocurrido el atentado en una hora donde muchos estaban llegando a trabajar y en una zona tan congestionada y en una zona con representaciones con empresas de 26 países, quiere decir que funcionaba las 24 horas del día. Aún no se sabe la magnitud de cómo pudo haber afectado los edificios aledaños y cuál es la consecuencia hacia el futuro. Lo que se sabe es que los ferries, por ejemplo, que se ven en este momento, son los ferries que se usan para trasladar normalmente a la gente que termina hacia esta hora, están terminando su actividad laboral y se desplazan hacia otros estados en los ferries. Hoy estos ferries están siendo utilizados, primero fueron utilizados para evacuar la mayor cantidad de gente posible, llevarlos al lado de Nueva Jersey o hacia Long Island, y ahora deben estar simplemente tratando de sacar la gran cantidad de personas que aún se encuentran en Nueva York, que no pueden llegar a sus hogares porque los medios de transporte son limitados, hay puestos de seguridad para evitar más problemas. Quienes viven en Nueva York pueden caminar
el servicio de trenes está restringido. Las autoridades aseguran que se ha ido normalizando, pero obviamente una ciudad como Nueva York, que funciona a las 24 horas, tiene que aprender a vivir con esta realidad de ser víctima de un atentado terrorista de la magnitud del de hoy y de las consecuencias que pueden tener el que 2 aviones comerciales se estrellen contra 2 de los edificios más grandes del mundo a plena luz del día. Juan Carlos, tenemos una comunicación telefónica con otro testigo que estuvo presente en el momento en que las torres fueron el blanco de estos ataques. El señor se llama Alejandro Jaramillo. Señor Jaramillo, ¿usted me está escuchando en este momento? Sí, señor, ¿cómo le va? Muy bien, cuéntenos usted, muy bien, es un decir, cuéntenos usted dónde se encontraba usted cuando ocurrieron ambos ataques. A ver, yo estaba en el edificio 7 del World Trade Center, que es básicamente el edificio que queda exactamente a 50 metros, a una calle, de la primera torre que recibió el impacto del primer avión. ¿Aló? Sí, cuando se producen las explosiones, cuando el primer avión impacta sobre la Torre Norte, cuéntenos usted qué sintió, qué vio, cómo lo vivió en ese momento. Sí, pues básicamente yo estaba en el piso número 27 y yo creo que el primer avión llegó a la torre que queda pues exactamente enfrente, a la altura del piso 80 y algo, y lo que yo sentí fue un terremoto. Yo pensé que algo le había pasado a mi edificio. Las luces se fundieron y se volvieron a prender y lo que oí después fue una explosión gigantesca y todo el mundo salió gritando y corriendo hacia la ventana a ver lo que había pasado, y volteamos a mirar hacia el frente pero hacia arriba y vimos un hueco gigantesco en toda la cara de esa parte de la torre. Entonces inmediatamente hicieron que evacuáramos el edificio. En ese momento nadie sabía qué había pasado exactamente porque no se veía rastros de avión o nada, simplemente era un hueco. Y cuando salimos del edificio estuvimos a una calle, 2 calles de esta torre y todo el mundo estaba preguntando qué había pasado. Y estábamos ahí cuando a los 5 minutos sentimos que venía como un misil o una bomba o algo y era precisamente el segundo avión que se estrelló contra la segunda torre. Entonces ya comenzó, digamos, la estampida de gente. Ya todo el mundo hablaba de que ya definitivamente era un acto terrorista. Y todo cuando el mundo... usted ve, perdóneme, cuando usted ve o escucha que el segundo avión va a impactar en la Torre Sur, luego del impacto, se quedan esparcidos por todos lados, comienzan a caer pedazos de avión o hierros retorcidos de las torres. Cuéntenos de esto, por favor. ¿De la primera torre o de la segunda? De la primera o de la segunda, lo que usted haya visto. Sí, lo primero que yo vi, apenas vimos el hueco arriba, volteé a mirar abajo y lo que se veía era una lluvia de puro debris, de pedazos pues de metal. Yo diría que eran más pedazos de la torre que de cualquier cosa. Y en el segundo avión que explotó contra la segunda torre, ahí sí volaron unos pedazos mucho más grandes e incluso cayeron más hacia donde yo estaba y ahí fue cuando ya todo el mundo comenzó a correr. Luego de esto pasan unos 45 minutos aproximadamente de confusión, de terror, de corridas de la gente hasta que colapsan las torres. ¿Dónde estaba usted en ese interín de tiempo? En ese momento yo ya me encontré